Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por el documento Dilexite, que estamos ya en los últimos números, en las últimas páginas. Tardaremos un poquito en terminarlo. Y ya, si no nos da alguna sorpresa el Papa León y publica otro documento, que hasta donde yo sé no, y echaremos la cuenta para atrás y probablemente haremos programas sobre Dilexis Nos, del Papa Francisco, que es sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que a mi modo de ver, quizás es el documento más bonito que nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Y que es una joya. Entonces espero que nos dé tiempo a recorrerlo juntos. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en la doctrina social de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, de la opción y el amor que todos tenemos que tener por los pobres y por los más necesitados, para ver en ellos el rostro de Cristo. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos habíamos quedado, si yo no me equivoco, en el número 88, ¿no? Terminábamos el último programa hablando de Labor in Exercens, la encíclica de San Juan Pablo II sobre el trabajo. Y ahora, fíjense, por esto es tan bonito este capítulo. Si alguno de ustedes quisiera un resumen sobre la doctrina social de la Iglesia, capítulo 4 de Dilexite, ¿no? Que nos hace esto. Ahora vamos a hablar de la doctrina social del Papa Benedicto, ¿no? Dice el número 88. Frente a las múltiples crisis que han caracterizado el comienzo del tercer milenio, la lectura del Papa Benedicto XVI se hace más marcadamente política. Así, en la carta encíclica Caritas in Veritate, afirma que se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común, que responda también a sus necesidades reales, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos actuales, Caritas in Veritatem lo escribe el Papa Benedicto en torno al año 2007, ¿no? Que es el año en que ustedes y yo vivimos, los que somos ya mayores, ¿verdad? Esa gran crisis económica que hubo en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo hubo muchas personas que perdieron su trabajo, que perdieron sus casas, que perdieron sus ahorros. Fue una gran crisis económica. En ese tiempo, el Papa Benedicto escribe Caritas in Veritatem, que se traduce literalmente al español como la caridad en la verdad. Y fíjense lo que dice aquí el documento, que es maravilloso, ¿no? Dice el documento, estoy en la página que tengo que estar. Perdón, me equivoqué de página. Aquí estamos. Dice el documento, ¿no? Afirma Caritas in Veritate, la encíclica del Papa Benedicto, se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por el bien común, que responda también a sus necesidades, ¿no? ¿Cómo amamos al prójimo? Fíjense qué concreto el Papa Benedicto, ¿no? Se ama al prójimo cuando se trabaja por las necesidades de los demás, ¿verdad? Más claro agua, dice el Papa Benedicto. Se ama al prójimo cuando te preocupas y trabajas por las necesidades de los demás, ¿no? Miren, la mayoría de nosotros vivimos tan ensimismados, tan metidos en nosotros mismos, que no nos preocupan las necesidades de los demás, nos preocupan nuestras propias necesidades, ¿no? Pero dice aquí el Papa, se ama al prójimo cuando nos preocupamos de las necesidades de los demás y cuando luchamos por las necesidades de los demás. Sigue el texto diciendo, además, observa que
El hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de los recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Fíjense qué tremendo, ¿no? El hambre no depende de la escasez material. Hay recursos materiales para darle de comer a todo el mundo, aunque a veces andemos por ahí diciendo no hay recursos para darle de comer a todo el mundo. Sí hay recursos para darle de comer a todo el mundo. En este mundo se malgasta la comida. En muchos países se tira la comida a la basura. Hay recursos para darle de comer a todo el mundo. No es una escasez material, sino una insuficiencia de los recursos sociales, ¿verdad? El más importante de los cuales es de tipo institucional. Está diciendo el Papa Benedicto, recursos materiales para darle de comer a todos tenemos. ¿Qué es lo que falta? Alguien que de verdad se preocupe por buscar el bien de los demás. Alguien que de verdad se preocupe por distribuir, porque llegue la comida a todos los que lo necesitan. Eso es lo que falta. Y ustedes me dirán, las Naciones Unidas y las ONGs y no sé qué. Sí, pero faltan instituciones. La Iglesia Católica probablemente sea la institución que más da de comer a los pobres alrededor del mundo, y aún así faltan instituciones para que la comida, para que los bienes materiales lleguen a los demás. Sigue el texto diciendo, es decir, falta un sistema de instituciones económicas capaces tanto de asegurar que se tenga acceso al agua, a la comida, de manera regular y adecuada, y desde un punto de vista nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de crisis alimentarias reales, provocadas por las causas naturales o por las irresponsabilidades políticas nacionales o internacionales. Bueno, fíjense qué interesante, porque ya el Papa Benedicto nos da una luz aquí, ¿no? Nos está diciendo el Papa Benedicto, el problema del hambre, el problema de la escasez de bienes materiales, no es un problema de bienes materiales suficientes hay. Pero ¿cuál es el problema? La falta de instituciones para que distribuyan los bienes, ¿verdad? Y esto es algo que se nos tiene que quedar grabado, o sea, es un problema más de voluntad que de cuestiones materiales. Comida para toda la gente que tiene hambre en el mundo hay. Agua para toda la gente que tiene sed en el mundo hay, ¿no? Pero nos dice el Papa Benedicto, ¿cuál es el problema? Las instituciones, ¿no? ¿Quién se encarga de distribuir esa comida? ¿Quién se encarga de distribuir esa agua alrededor del mundo? Y la Iglesia tiene mucho que decir en esto, porque la Iglesia está muy metida en dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento y hospedar al que no tiene dónde estar, ¿verdad? Todas estas cosas que son las obras de misericordia, la Iglesia está muy metida en esto. Número 89. El Papa Francisco ha reconocido cómo, además del magisterio de los obispos de Roma, que acabamos de repasar, en los últimos decenios se han hecho cada vez más frecuentes los posicionamientos adoptados por conferencias episcopales nacionales y regionales al respecto. Por ejemplo, él pudo testimoniar en primera persona el compromiso particular del episcopado latinoamericano al reflexionar sobre la relación de la Iglesia con los pobres. En el periodo posconciliar, en casi todos los países de América Latina, se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres y la participación activa de su rescate. Fíjense qué interesante, ¿no? No quiero dar una clase de conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? Pero después del Concilio Vaticano II, el CELAM, que es la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, da ejemplo a nivel mundial de lo que es reunirse cada X tiempo y no solo tener reuniones, sino escribir un documento, ¿verdad? Y sobre todo documentos sociales para hablar en la defensa de los pobres y de los más necesitados, ¿no? Quizás la primera gran conferencia que fue famosa
y que a algunos de nosotros nos suena, que aquí va a citar el número 89, es la conferencia de Medellín, ¿no? La conferencia de Medellín, más tarde la conferencia de Puebla y quizás más tarde la conferencia de Aparecida, que fue tan importante porque en aquel entonces el presidente de la conferencia episcopal latinoamericana era un tal Jorge Bergoglio, ¿no? Arzobispo de Buenos Aires. En ese momento yo creo que nadie se imaginaba que iba a ser papa, ¿no? Pero ya ven ustedes cómo Dios va llevando los hilos de la historia, ¿verdad? Y cómo Dios va eligiendo a las personas que necesita para ese trabajo, ¿no? Por eso aquí nos dice el número 89, fue el corazón mismo de la iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inadecuados y estaba obligada a vivir en condiciones miserables, ¿no? Esto es algo que pasa todavía a día de hoy, ¿no? El martirio de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Bueno, no me quiero meter en este tema porque si no hacemos de esto un programa de San Óscar Romero y no es el propósito, aunque yo le tengo mucha devoción, ¿verdad? Pero es verdad, ¿no? En San Óscar Romero incluso dicen los expertos en él que hubo una pequeña conversión, ¿no? Óscar Romero tiene una vida apasionante, ¿no? Porque primero, desde que nació era un niño muy enfermo, ¿no? Cuando decidió irse al seminario, podríamos decir, una de las pegas más grandes que le ponían es: tú eres demasiado enfermo, ¿no? Te vas a morir rápido, esta vida es muy complicada para ti, pero igual lo hizo, ¿no? Ya estando en el seminario se dieron cuenta los formadores rápido que era un hombre que tenía muchas habilidades humanas, ¿no? De hecho lo mandaron a estudiar a Roma. Hay que elegir quién va a estudiar a Roma porque no todos pueden ir a estudiar a Roma, ¿no? Entonces hicieron en el seminario de San Salvador, en San José de la Montaña, un concurso de poesía, ¿verdad? Y el que ganó fue San Óscar Romero, ¿no? Y gracias a ganar el concurso de poesía, Óscar Romero se fue a estudiar a Roma, ¿no? Y pensémoslo, ¿no? Ahora ustedes y yo queremos ir a Roma, compramos un boleto, nos subimos al avión y estamos ahí en 6-7 horas, ¿no? Quizás un poquito más. No así en tiempos de Óscar Romero, que tuvo que agarrar un barco para ir a Italia. En esa época no se viajaba en avión, ¿no? Y fue todo un recorrido, ¿no? Vivió en Italia todos los años donde estudió teología en la universidad, en una de las universidades, podríamos decir, más prestigiosas de Roma, ¿verdad? Que es la Universidad de los Jesuitas en Roma. Y después volvió a El Salvador, otra vez en barco, ¿verdad? Porque no se viajaba en avión en aquellos tiempos. Después de haber estudiado en la Universidad Gregoriana en Roma, ¿verdad? Con mucho prestigio, aprendió mucho italiano, ¿no? Es muy chistoso que a veces uno lee el diario de San Óscar Romero, ya cuando era arzobispo de San Salvador, y todavía se acuerda y escribe cosas en italiano, ¿no? En su diario. Vuelve al Salvador. A la vuelta del Salvador, Óscar Romero viene de Italia, que es un país fascista, ¿verdad? En este momento está aquella lucha de las ideologías entre el fascismo y el comunismo, podríamos decir, ¿no? Pasa por Cuba, San Óscar Romero, en Cuba son comunistas, ¿verdad? Lo meten en un campo de concentración, tiene que estar ahí un buen tiempo, hasta que lo dejan libre y puede volver a El Salvador, y empieza a ser un sacerdote normal, ¿no? Ahora, desde el principio yo creo todos se daban cuenta que Óscar Romero era un hombre especialmente inteligente porque le hicieron primero obispo auxiliar muy rápido, muy joven, y después obispo titular de Santiago de María. Se llama una diócesis en El Salvador que es probablemente la diócesis más pobre de todas las diócesis en El Salvador. Y él mismo cuenta en su diario, tiene una expresión muy bonita que dice: en Santiago de María me topé con la miseria, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en Santiago de María él tenía mucha gente pobre, ¿no? Y mucha gente que, como nos decía aquí el documento, tenía hambre, no tenían trabajo, no tenían vivienda, ¿no? Y ya se empezó a dar cuenta que el trabajo de un obispo y el trabajo de un sacerdote no es solo las cuestiones espirituales, ¿no? Hay que buscarle de comer a la gente y hay que ayudar a la gente con las cuestiones materiales.
Después, y ya porque me estoy alargando, cuando andan buscando arzobispo de San Salvador, eligen a Óscar Romero como arzobispo de San Salvador, pensando que es el obispo más conservador del Salvador, porque lo era en esa época y porque no se iba a meter en política ni en estas cosas, y resulta todo lo contrario, ¿verdad? Y resulta todo lo contrario, no porque Óscar Romero quiera, sino porque la realidad de la arquidiócesis de San Salvador lo obliga a tener que denunciar lo que está pasando en El Salvador. Y yo recuerdo con cariño que mis abuelos me contaban que en El Salvador, de la época de ellos, cuando ellos eran jóvenes, todos los domingos, todos los salvadoreños esperaban con ansias la homilía de Óscar Romero los domingos, ¿no? Todo el mundo la escuchaba por la radio, ¿no? La homilía de Óscar Romero. Y era una manera de saber lo que estaba pasando en el país, ¿verdad? En ese tiempo de guerra civil, y una manera de escuchar cómo el arzobispo denunciaba las cosas que estaban haciendo mal en El Salvador, ¿no? Bueno, un ejemplo que nos da aquí el texto, pero tenemos muchos ejemplos de esto en América Latina y en el mundo entero, ¿no? Sigue el documento diciendo, ¿no? Las conferencias episcopales latinoamericanas en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas también para toda la Iglesia. Yo mismo, misionero, durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el Papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de las otras iglesias particulares, especialmente las del sur global. Ahora quiero referirme a dos temas específicos del magisterio episcopal. Bueno, voy a hablar de dos temas, pero fíjense qué bonito, ¿no? Nos dice el Papa León. Yo no estoy hablando de la conferencia de obispos latinoamericanas, de lo que me han contado, ¿no? Yo he sido obispo en América Latina, ¿no? Yo he vivido esta realidad, entonces nos está hablando el Papa León de algo que él conoce, de algo que el Papa Francisco conocía y de algo que se ha ido al magisterio de la Iglesia Universal, pero que empezó en América Latina. Número 1. Estructuras de pecado que causan pobreza y desigualdades extremas. Dice el número 90. En Medellín los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres. Cristo, nuestro Salvador, no solo ama a los pobres, sino que siendo rico se hizo pobre, vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a los pobres de su liberación y fundó su iglesia como signo de esa pobreza entre los hombres. La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y es verdad, nos recuerda la conferencia de Medellín, como Cristo no solo ama a los pobres, sino se ha hecho pobre, ¿verdad? Cuando hay una opción preferencial por los pobres, hay una opción preferencial por Cristo, ¿no? No estamos hablando de los pobres en general, estamos hablando de los que se parecen a Cristo materialmente, ¿no? Y por eso es tan importante la defensa de los pobres en este mundo y en la iglesia, ¿no? El texto nos habla de cómo todos tenemos que dar un compromiso de clamar justicia, es decir, de denunciar las injusticias que hay en el mundo. A veces nos da miedo, pero es tan importante. Solidaridad, es decir, que nosotros compartamos nuestros bienes con los demás. Testimonio, que nosotros vivamos no derrochando el dinero. Compromiso, que nosotros ayudemos a los necesitados. Esfuerzo, que nosotros demos a veces más de lo que tenemos, ¿verdad?, a los que lo necesitan. Y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica que nos encomienda Cristo. Sigue el texto diciendo: los obispos afirmaron con fuerza que la Iglesia, para ser plenamente fiel a su vocación, no solo debe compartir la condición de los pobres, sino también ponerse de su lado, comprometiéndose diligentemente a su promoción integral. La Conferencia de Puebla, ante el agravamiento de la pobreza en América Latina, confirmó la decisión de Medellín, que en una opción franca y profética en favor de los pobres, y calificó las estructuras de justicia como pecado social. Bueno, esto es una idea
moderna del magisterio, pero muy competente, porque el pecado social son las estructuras de pecado también, ¿no? A veces cuando muchas personas pecan, eso se convierte en una estructura de pecado, ¿no? Quizás el ejemplo más claro de esto sea la corrupción de los políticos, ¿no? A veces hemos normalizado tanto la corrupción de los políticos porque no hay políticos que no sean corruptos, ¿verdad? Entonces se ha hecho una estructura de pecado. Todos lo hacen, por eso yo lo hago. Y esto es algo contra lo que tenemos que luchar nosotros primero en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras parroquias, pero llevarlo hasta nivel social, ¿no? A nivel de la sociedad. Sigue el número 91 diciendo: la caridad es una fuerza que cambia la realidad, una auténtica potencia histórica de cambio. Es la fuente a la que se debe hacer referencia todo compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza y llevar a cabo urgentemente. Hagan votos, por lo tanto, para que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente específicamente a sanar las heridas profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo, porque se trata de escuchar el clamor de los pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? Dice este número 91, qué importante es que nosotros entendamos que la caridad, la caridad es el amor de Dios, ¿no? Y la caridad es lo que potencia los cambios en la vida del mundo, ¿no? Si no aprendemos a amar como Dios, ustedes y yo, no van a haber cambios en este mundo, ¿no? Por eso, ¿dónde hay que empezar a fomentar la caridad? Pues con uno mismo, ¿no? Yo tengo que hacer el esfuerzo de dejar mi corazón pobre y mezquino y empezar a amar a los demás como los ama Dios, ¿no? Si yo hago eso, eso fomenta la caridad en los demás y eso fomenta la caridad en la sociedad, ¿no? Pero tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Y fíjense, llega hasta el punto de pedir que hayan políticos capaces, ¿no? De un auténtico diálogo, políticos que se preocupen de verdad por la vida de las personas, ¿no? Políticos que se preocupen de verdad por los problemas de las personas. Hoy tenemos un montón de políticos charlatanes que prometen, pero no cumplen, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor y tenemos que rezar todos los días por nuestros gobernantes, porque pueden haber gobernantes buenos. No quiero dar ejemplos concretos, ¿verdad? Porque no quiero meterme en política, pero ustedes y yo sabemos que hay países que están mejores que otros, ¿no? Porque hay políticos que son más competentes que otros, ¿no? Y es muy importante que nosotros sepamos esto, ¿no? Es decir, como cristianos debemos participar en política. ¿Cuántas veces yo he oído a tanta gente en mi parroquia decirme, yo no voto porque todos son corruptos, ¿no? Y digo después, pues después no se queje, ¿no? No se queje, porque si no votó, ¿qué derecho tiene usted a quejarse de que los políticos son malos, ¿verdad? Porque no votó, ni siquiera participó, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo ustedes que son laicos, como dice el Concilio Vaticano II, que participen en política, que generen opinión política. Nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros los católicos, tenemos mucho que decir en política, porque el mensaje de Cristo es mucho mejor que cualquier programa político, ¿no? Y que cualquier partido político. Por tanto, tenemos mucho que decir nosotros los cristianos. Bueno, número 92 dice: por lo tanto, es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la de la mayoría se queda cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de las ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. De ahí que se niega el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que se impone de forma unilateral e implacable sus reglas y sus leyes. Aunque no faltan diferentes teorías que intentan justificar el estado actual de las cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige
que esperemos a las fuerzas invisibles del mercado resuelva todo. La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana. Y la situación de miseria de muchas personas a quienes esta dignidad se niega debe ser una llamada constante para nuestra conciencia, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando vemos los problemas estructurales o los pobres que hay en el mundo, la gente dice, no, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Si seguimos invirtiendo en el mercado, se van a resolver los problemas. No, los problemas no se resuelven por sí mismos, ¿no? Para que se resuelvan los problemas, nosotros tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Y tenemos que preocuparnos de los pobres y los necesitados, ¿no? No va a resolver la economía nuestros problemas, ¿no? No va a resolver el dinero y las cosas materiales los problemas. Será la caridad, ¿no? Será el amor que tenemos a Dios y el amor que tengamos a los demás lo que va a hacer que nosotros hagamos cosas para ayudar a los pobres y a los necesitados. Sigue el número 93 diciendo, en la encíclica Dilexis Nos, el Papa Francisco ha recordado cómo el pecado social toma forma de estructura de pecado en la sociedad, que muchas veces se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir como alienación social. Se vuelve normal ignorar a los pobres y vivir como si no existieran. Se presenta como una elección racional organizar la economía pidiendo sacrificios al pueblo para alcanzar ciertos objetivos que interesan a los poderosos, mientras que a los pobres solo les queda promesas de gotas que caerán hasta que una nueva crisis global los lleve a regresar a la situación anterior. Es una auténtica alienación aquella que lleva solo a encontrar excusas teóricas y no a tratar de resolver hoy los problemas concretos de los que sufren. Lo decía San Juan Pablo II, esta alienada sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad intrahumana. Bueno, qué importante es, como nos recuerda este número, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ver los problemas e intentar resolverlos nosotros. A veces tenemos la idea de que el mercado, que el gobierno, que las estructuras van a arreglar los problemas. No, pensémoslo por un momento, ¿no? Si existe la pobreza alrededor de nosotros es porque las estructuras y los estados no son perfectos y no trabajan al 100%. ¿Y qué va a hacer que nosotros podamos acabar con eso? Bueno, que nosotros tengamos caridad, es decir, que el amor de Dios esté en nosotros para poder amar a los demás como tenemos que amarlo. Dice el número 94, debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza. Es una urgencia que no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelva frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. La falta de equidad es la raíz de los males sociales. En efecto, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Bueno, esto es un poco polémico, pero es verdad, ¿no? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿todos somos iguales? Sí, a los ojos de Dios, ¿no? Pero a un nivel cultural, social, económico, está claro que no, ¿no? En este mundo hay desigualdades muy grandes, ¿no? Hay gente que tiene 10 casas y hay personas que no tienen casa, ¿verdad? Hay personas que tienen dinero en el banco y personas que no tienen ni para comer hoy, ¿no? Entonces, esas desigualdades sociales en parte vienen por el egoísmo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, tenemos que empezar no por como harían los comunistas, quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Eso no funciona, sino
en concientizarnos primero nosotros de que lo que tenemos que compartirlo con los demás, ¿no? Y ayudar a los demás a entender también esta realidad y que tenemos que compartir con los demás. Dice el número 95. Resulta que el vigente modelo existista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. La pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas? ¿Los débiles no tienen la misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta de estas interrogantes depende el valor de nuestra sociedad y todo nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Si no nos detenemos a tomar las cosas en serio, continuaremos así, de manera explícita y disimulada, legitimando el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en la proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo. Bueno, vivimos un poco en una sociedad consumista, ¿no? Y a veces parece que mientras más consumimos, mejor. Y no es verdad. A veces nosotros tenemos que dejar de consumir para compartir, ¿no? Y esto es algo que tenemos que primero enseñar en nuestras familias y en nuestras catequesis, ¿no? Enseñarle a los niños: no malgastes tu dinero, comparte tu dinero. No malgastes tu comida, comparte tu comida. No malgastes tus bienes materiales, compártelos, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo de tirar y desechar, ¿no? Parece que es mejor tirar a la basura algo que compartirlo con los demás, ¿no? Que es mejor buscar a las demás personas, podríamos decir, una solución que solucionarlo tú, ¿no? Y qué importante es que nosotros entendamos que no es así, ¿no? Que nosotros, tú y yo, no podemos acabar con toda la pobreza del mundo, pero podemos poner nuestro granito de arena. Y la manera más fundamental de cambiar el modo de pensar del mundo es primero cambiando yo, mi modo de pensar. Bueno, sigamos, dice el número 96. Entre las cuestiones estructurales que no es posible imaginar que se resuelvan de lo alto y que se requiere ser asumidas lo antes posible, está el tema de los lugares, los espacios, las casas y las ciudades donde los pobres viven y transitan. Lo sabemos. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un factor nuevo de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que aún en su diseño arquitectónico están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. Al mismo tiempo, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte de la vida de las personas. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más pobres del planeta. Y qué verdad tan grande esto, ¿no? Que si vemos las grandes ciudades, cómo se organiza una gran ciudad, ¿no? Cómo se socializan las personas, ¿no? Pensemos por nuestro barrio, ¿no? En este país donde vivimos parece que ni siquiera sabemos quién es nuestro vecino, ¿no? Apenas nos saludamos, apenas nos conocemos, ¿no? Y es importante recuperar esa humanidad, ¿no? De saber que las personas tienen un valor. Yo cuando miro a alguien y le digo buenos días, ¿cómo estás? Se lo digo porque reconozco que esa persona tiene el mismo valor que yo, ¿verdad? Tiene los mismos sentimientos que yo. Necesita apoyo como lo necesito yo, ¿no? Entonces, esa es la medida de las cosas, ¿no? Bueno, dice el número 97. Por consiguiente, es responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios
hacer oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que se exponga a un costo de parecer estúpidos. Las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de la ciencia y de la tecnología, mediante el desarrollo de las políticas eficaces en la transformación de la sociedad. Siempre debe recordarse que la propuesta del Evangelio no es solo una relación individual o intimista con el Señor. La propuesta es más amplia, el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo en la medida en el que Él logre reinar entre nosotros. La vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino. Bueno, qué importante es esto, ¿no? Como nos dice aquí el texto, nadar contracorriente, ¿no? Es decir, en el mundo de hoy la gente prefiere no hablar de los problemas sociales. Hablemos de los problemas sociales. En el mundo de hoy la gente prefiere ignorar a los pobres. No ignoremos a los pobres. En el mundo de hoy la gente prefiere vivir como si Dios no existiera. Vivamos como si Dios existe. En el mundo de hoy la gente prefiere vivir como si los demás no existen. Amemos a los demás, ¿no? Esto es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa nadar contracorriente, ir en contra de lo que piensa el mundo, ¿no? Y esto solo lo puede hacer Jesucristo y su Evangelio. Por eso nos habla aquí el texto de buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Empezar a vivir yo como Dios quiere que vivan y mostrarle a los demás que se puede vivir como Dios quiere que vivamos. Termina esta parte del documento en el número 98 diciendo, en fin, un documento que al principio no fue bien acogido por algunos, nos ofrece una reflexión siempre actual a los defensores de la ortodoxia. Se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad, culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor de Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos y especialmente a los pastores y responsables. La preocupación de la pureza por la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar con vida teológica integral la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente a los pobres y a los oprimidos. Fíjense qué bonito, ¿no? Nos dice aquí el texto. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Primero, nos había dicho arriba, un cambio de mentalidad, ¿no? Eso en griego del Nuevo Testamento se dice metanoia, ¿no? Y se traduce como conversión. Esto es la conversión. La conversión tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro modo de pensar, pero no solo para que nosotros nos veamos mejor, que es como lo vemos nosotros, sino también para tratar a los demás mejor, para mejorar la sociedad, para cambiar mi modo de pensar. Por eso incluso está mal que nosotros pensemos mal de los demás, que nosotros desconfiemos de los demás, que nosotros juzguemos a los demás. Son cosas que hacemos, pero el cambio de mentalidad o la conversión que Dios quiere hacer en nosotros incluye cambiar todas estas cosas. Y fíjense, aquí nos da ejemplos. Dice, ¿qué tenemos que hacer? La conversión espiritual, que es la más importante. La intensidad con la que amamos a Dios y al prójimo, ¿no? Que nos preocupemos en crecer en el amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a los demás. El celo por la justicia y la paz, ¿no? Qué importante es que nosotros luchemos por un mundo justo, ¿no? Por la paz, ¿no? Ustedes han visto en estos días cómo el llamamiento a la paz del Papa León pues le ha costado problemas. Es que esto es así, ¿no? Y también a nosotros los cristianos, en el momento en el que nosotros hablemos de paz, la gente siempre nos va a decir que estamos locos, que la solución es otra, que es importante los conflictos militares, ¿no? Y todas estas cosas. Bueno, tenemos que hablar.
Y tenemos que enseñarle al mundo que hay otra manera de amar y otra manera de resolver las cosas, ¿no? Nos escucharán más o nos escucharán menos, pero nosotros como cristianos tenemos esta obligación. El sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, ¿no? Qué importante es, primero, vivir nosotros como si somos pobres. Y segundo, vivir nosotros la pobreza evangélica, es decir, con las poquitas cosas que tenemos, vivir con simplicidad, ¿verdad? Vivir con sencillez, no andar comprando las últimas cosas del mercado, ¿verdad? Que son tan importantes para nosotros. Sigue el número 99 que nos habla sobre los pobres como sujetos. Dice el número 99. Un don fundamental para el camino de la Iglesia universal está representado por el discernimiento de la Conferencia de Aparecida, donde los obispos latinoamericanos explicaron que la opción preferencial de la Iglesia por los pobres está implicada en la fe cristológica de aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. En el documento se contextualiza la misión en la situación actual del mundo globalizado, con nuevos y dramáticos desequilibrios. Y los obispos en el mensaje final escriben: las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa de la vida, la mesa de todos los hijos e hijas del Padre, la mesa abierta e incluyente en la que no falte nadie. Por eso, reafirmamos nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres. Fíjense qué tremendo. O sea, nos dice aquí el documento Aparecida, que es una reunión que tuvieron los obispos en Brasil, los obispos latinoamericanos, nos hace caer en la cuenta de que este amor por los pobres es un amor a Cristo. No es una opción, podríamos decir, comunista o socialista. No. Amar a los pobres para nosotros es amar a Cristo, ¿no? Por eso es una cuestión, dice aquí, cristológica. No es solo una cuestión social, ¿no? A veces cuando hablamos de los pobres pensamos, ya nos estamos metiendo en lo social. Sí, pero no, en realidad nos estamos metiendo en la cristología, ¿no? En lo importante de nuestra fe. Dice el número 100, y creo que lo vamos a dejar aquí, y a ver si somos capaces de terminar la semana que viene. Yo lo intentaré, lo prometo. Pero dice el número 100. Al mismo tiempo, el documento, profundizando ya un tema ya presente en las conferencias precedentes al episcopado latinoamericano, insiste en la necesidad de considerar a las comunidades marginales como sujetos, capaces de crear su propia cultura más que como objetos de beneficencia. Esto implica que dichas comunidades tienen el derecho de vivir el Evangelio, de celebrar y comunicar la fe según los valores presentes en su cultura. La experiencia de los pobres les da capacidad para reconocer aspectos de la realidad que otros no son capaces de ver, y por esta razón la sociedad necesita escucharlos. Lo mismo vale para la Iglesia, que debe valorizar positivamente la manera popular que ellos tienen de vivir la fe. Un hermoso texto del documento final de Aparecida nos ayuda a reflexionar sobre este punto para encontrar la actitud correcta. Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores del pobre de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. Día a día los pobres se hacen sujetos de la evangelización y de la promoción integral, educan a sus hijos en la fe, viven una constante solidaridad entre parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan su vida al peregrinar de la Iglesia. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente compartiremos con ellos la defensa de sus derechos. Fíjense qué bonito, ¿no? Nos recuerda aquí el texto cómo en la evangelización estamos ayudando a los pobres, ¿verdad? Incluso en la catequesis, ustedes saben cuánto humaniza a los niños
ir a catequesis, ¿no? Y aprender sobre Dios muchísimo. Por eso ayudar a los pobres y a los necesitados no es solo darles de comer a nivel físico, ¿no? Es también alimentar su intelecto, alimentar su fe, alimentar su cultura, ¿no? Todas estas cosas hacen a las personas más humanas y la Iglesia lo promueve, ¿no? Y es muy importante para nosotros. Todo esto comporta la presencia de un aspecto en la opción por los pobres que debemos recordar constantemente. Esta opción, en efecto, exige de nuestra parte una atención puesta en el otro, ¿verdad? Poner atención a las necesidades del otro. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite vivir, nos permite servir al otro, no por necesidad o por vanidad, sino porque Él es bello, más allá de su apariencia. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Por esta razón dirijo un sincero agradecimiento a todos los que han escogido vivir entre los pobres, es decir, a aquellos que no van a visitar de vez en cuando, sino que viven con ellos y como ellos. Esto es aún una opción que debe encontrar lugar entre las formas más altas de vida evangélica. Y esto lo vemos, ¿no? La mayoría de los que viven con los pobres y los necesitados, pues son los religiosos y son los consagrados. Bueno, termina este capítulo en el número 102 diciendo: en esta perspectiva aparece claramente la necesidad de que todos debemos evangelizar. Vamos a volver a decir esto. Todos debemos evangelizar, luego todos tenemos que poner nuestro granito de arena por los pobres, y que todos reconocemos la misteriosa sabiduría de Dios que quiere comunicarnos a través de ellos. Crecidos en la extrema precariedad, aprendiendo a sobrevivir en medio de las condiciones más difíciles, confiando en Dios con la certeza de que nadie más los toma en cuenta, ayudándose mutuamente en los momentos más oscuros, los pobres han aprendido muchas cosas que conservan en el misterio de su corazón. Aquellos entre nosotros que han experimentado situaciones similares de una vida vivida en el límite, seguramente, tienen mucho que recibir de esa fuente de sabiduría que constituye la experiencia de los hombres. Solo comparando nuestras quejas con los sufrimientos y privaciones, es posible recibir un reproche que nos invita a simplificar nuestra vida. Y quizás podemos terminar así, ¿no? Lo que hace el amor a los pobres y a los necesitados en nuestra vida nos invita a simplificar nuestra vida. Uno puede ver a su alrededor la pobreza y decir, vaya, tengo que ser más simple en mi modo de vivir, tengo que ser más frugal, no tengo que dejar de malgastar las cosas que tengo a mi alrededor. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración y prometo intentar acabar en el próximo capítulo si nos da la vida, ¿no? Y si estamos vivos. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en esta reflexión sobre el servicio y la ayuda a los pobres y a los más necesitados. Y le pedimos que nos ayude siempre a tener nuestros corazones y nuestros ojos abiertos a las necesidades de los demás. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.